Bienvenidos a un nuevo martes de historias. Como les había comentado, hoy les compartiré la historia de Andrea. Ella decidió escribirme y confiarme una de las etapas más difíciles de su vida. No lo hace con el fin de hacer quedar mal a nadie, por lo cual me pidió omitir algunos detalles y algunos nombres. Lo hace con la esperanza de que su historia llegue a oídos de quien más necesite escucharla, personas que como ella estén atravesando por un momento difícil. Andrea quiere recordarnos que por más injusta que parezca la vida, siempre habrá un motivo para seguir adelante. Escuchemos su historia. Mi nombre es Andrea. Soy una mujer de 34 años, vivo en el Estado de México y llevo 2 años divorciada. Esta es mi historia. Mi ex esposo y yo nos conocimos muy jóvenes. Duramos casi 4 años de novios antes de casarnos. Habíamos construido una vida juntos, con sueños, ilusiones y, claro, los problemas normales que tiene cualquier matrimonio. Aún así, yo siempre estuve convencida de que había encontrado al amor de mi vida y, sobre todo, de que iba a envejecer a su lado. Pero todo cambió una mañana de la cual aún recuerdo cada detalle. Ese día me levanté temprano como todos los días. Le hice su lonche, se lo dejé en la mesa y le dije que saldría a barrer el patio. Él terminaba de prepararse para irse a trabajar. Después salió, pero no me vio. Yo estaba de espaldas y tampoco lo vi. Él subió al carro, encendió el motor y metió la reversa sin darse cuenta de que yo estaba ahí. Todo pasó en segundos. Yo solo recuerdo el golpe y de ahí no supe nada más. Desperté en el hospital. Me sentía como si estuviera en un sueño. No entendía qué hacía ahí, tampoco sabía qué había pasado. Lo primero que vi al abrir los ojos fue a mi mamá, a mi hermana y a mi esposo. Los tres tenían la cara desencajada, llena de preocupación. Les pregunté si todo estaba bien, que no recordaba qué había pasado. Sabía que había tenido un accidente, pero nunca imaginé la gravedad. Fue hasta que intenté mover mis piernas. En ese instante sentí que algo no estaba bien. Miré debajo de la sábana y una de mis piernas ya no estaba. Me la habían amputado. Fue ahí que entendí el silencio de todos. Ahí entendí esas miradas llenas de tristeza. No puedo explicar con palabras lo que sentí en ese momento. Fue como si mi vida se hubiera detenido. Pensaba en todo lo que ya no iba a poder hacer, en cómo iba a volver a caminar, en cómo iba a verme frente al espejo. Los meses siguientes fueron muy difíciles. Aprendí a levantarme de la cama, a bañarme, a caminar con ayuda y a volver a sentirme útil, pero realmente fue un proceso muy doloroso. Durante todo ese tiempo mi esposo estuvo conmigo, lloraba conmigo, me pedía perdón una y otra vez. Me decía que jamás iba a dejarme sola, que iba a cuidarme toda la vida y que nunca iba a perdonarse lo que había pasado. Y yo simplemente le creí. Nunca pensé que estuviera conmigo por obligación. Sentía que seguíamos siendo un equipo y que juntos íbamos a salir adelante. Y así pasó más de un año. Poco a poco fui recuperando algo de independencia. Aprendí a usar mi prótesis y traté de aceptar la nueva vida que me había tocado. Pero fue entonces cuando empecé a notar cosas raras. Él llegaba más tarde, protegía demasiado su teléfono, salía con cualquier pretexto. Su forma de tratarme también cambió. Hasta que una noche lo enfrenté. Le pregunté directamente si había otra mujer y me dijo que no. Incluso lloró, me abrazó, me juró que jamás me haría algo así.
Y sí, otra vez le creí. Pensé que todo era inseguridad, que era una inseguridad que se había creado después del accidente. Así que seguimos así durante algunos meses, hasta que una tarde alguien tocó a mi puerta. Cuando salí y abrí, había una mujer parada frente a mí, una mujer que jamás había visto. Me dijo que quería hablar conmigo de mujer a mujer y que esperaba que la escuchara hasta el final. La dejé pasar al patio. Nos sentamos en unas sillitas que siempre tengo ahí, pero jamás imaginé lo que iba a escuchar. Se sentó frente a mí y con una tranquilidad que todavía me impresiona recordar me dijo: yo soy la pareja de tu esposo. Sentí que el corazón se me detuvo. No podía creerlo. De verdad pensé que era una broma de muy mal gusto, pero todavía faltaba lo peor. Me dijo que estaba embarazada. Y después comenzó a decir cosas que jamás voy a olvidar. Según ella, mi esposo seguía viviendo conmigo únicamente por la culpa que sentía después del accidente, que ya no me amaba, que se sentía responsable de mi discapacidad y que no encontraba la manera de dejarme. Después me dijo que no fuera egoísta, que entendiera que ningún hombre quería pasar toda su vida con una mujer con una discapacidad, que los accidentes sucedían, que él merecía rehacer su vida y que lo mejor que yo podía hacer era dejarlo ir. Yo no podía creer que alguien tuviera el valor de decirme eso en mi propia casa. Le pregunté que qué clase de mujer era para involucrarse con un hombre casado. Ella simple respondió que nadie decidía de quién enamorarse, que él le había contado toda nuestra historia y que ella estaba cansada de esperar a que él tuviera el valor de dejarme. Yo solo me puse a llorar y le grité que saliera de mi casa. Le abrí la puerta y la corrí. Antes de irse, todavía me dijo: tarde o temprano vas a aceptar que él ya hizo su vida conmigo. Cerré la puerta y me derrumbé. Mis manos temblaban. Sentí que me faltaba el aire. Y lo primero que hice fue marcarle a mi esposo. Y sí, me contestó como siempre. Llorando le pregunté si todo lo que esa mujer había dicho era verdad. Se quedó callado unos segundos y después me dijo: espérame en la casa. Cuando llegue hablamos. ¿Esperarlo? ¿De verdad esperarlo? Yo sentía que mi mundo se estaba cayendo y él quería que esperara para hablar. No pude. Tomé mi bolsa, pedí un transporte por aplicación y me fui directamente a la empresa donde él trabajaba. Durante todo el camino iba llorando. Solo quería verlo a los ojos. Quería que me dijera que esa mujer estaba mintiendo. En cuanto llegué a su trabajo, yo no pensé en la vergüenza, no pensé en mi dignidad, no pensé en la gente que pudiera verme, yo solo quería respuestas. Empecé a gritar su nombre desde la entrada una y otra vez. Los empleados comenzaron a salir, todos volteaban a verme y sí, algunos intentaban calmarme, otros solo observaban. Hasta que varios minutos después, él por fin salió. Cuando lo vi, todavía me esperaba que él me abrazara y que me dijera que todo tenía una explicación, pero ni siquiera caminó hacia mí. Se quedó parado a la distancia. Con una frialdad que nunca le había conocido, me dijo: si no te calmas, voy a llamar a la policía para que te retiren. Estás haciendo un escándalo en mi trabajo. Sentí que me rompía por dentro. El mismo hombre que me había prometido cuidarme toda la vida, ahora quería que una patrulla me sacara de ahí. Yo seguía llorando. Le preguntaba una y otra vez si era verdad, si realmente tenía otra mujer, si de verdad iba a ser papá. Él solo evitaba responder. Solo repetía que ese no era el lugar para hablar. Hasta que, cansado de que siguiera yo insistiendo, me miró y me dijo unas palabras que jamás voy a olvidar.
Ya no puedo seguir viviendo así. En ese momento entendí que aquella mujer que había ido a mi casa no había inventado nada. Fue tanto mi llanto y mi desesperación que él se acercó y me llevó al carro para regresarme a la casa. Nos quedamos dentro del carro durante algunos minutos. Yo seguía esperando que me dijera que todo tenía una explicación. Y en lugar de eso, bajó la mirada y me dijo, sí, todo lo que ella te contó es verdad. Yo sentí que me quedé sin aire. Le pregunté desde cuándo estaban juntos y su respuesta fue la que acabó conmigo. Llevaban más de un año de relación. Hice cuentas inmediatamente. Mientras yo aprendía a caminar con una prótesis, mientras él me acompañaba a consultas, mientras me abrazaba y me decía que jamás iba a dejarme, ya tenía otra vida. Le pregunté si el bebé realmente era suyo y me dijo que sí. Después le hice una pregunta, una de las que más miedo me daba hacer. ¿Sigues conmigo por amor? Él solo guardó silencio. Nunca voy a olvidar ese silencio. Después de algunos segundos me respondió que al principio sí, pero que después se había quedado por culpa. Sentí que me estaba arrancando el corazón. Todo lo que había vivido desde el accidente pasó por mi cabeza. Las terapias, las operaciones, las noches en las que lloraba creyendo que él realmente sufría conmigo. Y mientras yo luchaba por volver a ponerme de pie, él ya había elegido a otra mujer. Lo miré y le pregunté, entonces, ¿todo este tiempo fingiste? Me respondió que ya no sabía cómo irse, que cada vez que intentaba dejarme sentía que todos lo iban a señalar, que todos lo iban a criticar por abandonar a una mujer que había perdido una pierna. En ese momento entendí que nunca estuvo luchando por nuestro matrimonio, solo estaba tratando de proteger la imagen que los demás tenían de él. Así que ese día simplemente acepté firmar el divorcio. Pensé que ese día había perdido al hombre que amaba, pero con el tiempo entendí que lo había perdido mucho antes, solo que yo todavía no lo sabía. Hoy, 2 años después, sigo aprendiendo a vivir con una prótesis. La diferencia es que ahora camino sin una pierna, pero también sin cargar con alguien que nunca tuvo el valor de decirme la verdad. Pero ¿saben? En lo que aprendí a entender esto, también pasé un momento oscuro. Sentía que había perdido todo, que había perdido una pierna, que había perdido al hombre con el que imaginé envejecer. Y también había perdido la ilusión de todo lo que habíamos construido y todo lo que soñábamos con construir. Llegó un momento en el que el dolor fue tan grande que dejé de encontrarle sentido a seguir adelante. Atravesé uno de los momentos más difíciles de toda mi vida y tengo que confesar que intenté hacerme daño. Pero hoy puedo decir que sobreviví y que aunque en ese momento no lo entendía, haber seguido con vida terminó cambiando por completo mi manera de ver las cosas. Con el paso del tiempo comprendí que si sigo aquí, debe existir una razón. Todavía no sé exactamente cuál es mi misión. Todavía hay días en los que me hago esa misma pregunta. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué la vida me dio una segunda oportunidad? Y aunque no tengo todas las respuestas, lo único que sé es que cada mañana despierto con la esperanza de descubrirlo. Hoy sigo aprendiendo a caminar con una prótesis. Sigo reconstruyéndome, sigo sanando. Y si alguien que está escuchando mi historia siente que el dolor le está ganando, quiero decirle algo desde el fondo de mi corazón. Aunque hoy no puedas verlo, existe una vida después de tocar fondo. Yo todavía
sigo escribiendo la mía. Gracias por acompañarme hasta el final en este nuevo martes de historias. Gracias a ti, Andrea, por confiarme tu historia y por permitirme ser tu voz. Deseo que tu testimonio haya llegado a las personas que más necesiten escucharlo. Que les recuerde que incluso en medio de la oscuridad siempre existe esa lucecita que nos impulsa a seguir adelante. Y si esta historia dejó algo en ti, compártela. No sabemos quién pueda necesitar escucharla el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en un nuevo martes de historias.